Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, estaba esperando que habilitaran la reunión, por eso no pudimos comenzar antes. La clase de hoy vamos a conversar y desarrollar todo lo concerniente a extinción de la acción penal y de las penas. Es un capítulo que está preponderantemente previsto en el texto legal, es decir, es una temática positiva que surge del contenido del título 10 del libro primero del Código Penal, que justamente se denomina extinción de acciones y de penas. Conceptualmente, lo que tenemos que tener presente como marco general es que el Estado, en el ejercicio de su poder punitivo, tiene también limitaciones que tienen que ver con el ejercicio de esa facultad de perseguir y o de castigar. En lo que tiene que ver con la facultad de perseguir, se relaciona con toda la temática vinculada con el ejercicio y la extinción de las acciones penales. Y lo segundo, es decir, lo atinente a el cese de la legitimidad estatal para poder imponer castigos, se relaciona más con la temática de la extinción de la pena propiamente dicha. La diferencia fundamental es que la pretensión punitiva estatal surge a partir de la comisión de un hecho delictivo. Desde ese momento, el Estado tiene la potestad, en el caso de los delitos de acción pública, de ejercer la acción penal. Mientras que a partir del dictado de una sentencia condenatoria firme, el Estado tiene la legitimidad para ejecutar e imponer una pena. Esta es la diferenciación entre ambos ámbitos que estamos referenciando. El ejercicio y la extinción de las acciones penales, por un lado, y la imposición o la extinción de la pena por el otro. Como tienen naturaleza jurídica diversa, las causales de extinción de la acción y de la pena también son diversas. A partir del artículo 59, el Código Penal, a partir de la última reforma del año 2015, comienza a desarrollar y a enumerar taxativamente cuáles son las causales de extinción de la acción penal. En este sentido, me parece que sería conveniente que todos tengan a mano, a la vista, el texto del Código Penal argentino para poder ser más afable la clase de hoy. El artículo 59 del Código Penal establece lo siguiente. La acción penal se extinguirá, inciso primero, por la muerte del imputado, inciso 2, por la amnistía, inciso 3, por la prescripción, inciso 4, por la renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada, inciso 5, por aplicación de un criterio de oportunidad de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, el inciso 6, por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, e inciso 7, por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión de juicio a prueba de conformidad con lo previsto en este código y las leyes procesales correspondientes. Es decir, que estos 7 incisos enumeran taxativamente las causales de extinción de la acción penal. Es decir, a partir de que sobrevenga alguna de estas causales, el Estado ya no podrá ejercer la acción penal pública. En el caso de los delitos de acción privada, la renuncia
del particular, que es el titular del ejercicio de esa acción privada, también reviste naturaleza jurídica extintiva de la acción penal. Pero vamos por parte. El inciso primero, por la muerte del imputado, no es ni más ni menos que la más palpable demostración de la vigencia de un derecho penal de acto y un derecho penal en el que el principio de culpabilidad resultan ser pilares fundamentales. No se puede transferir, no se puede, por carácter transitivo ni hereditario, continuar una persecución penal contra personas diversas a la del imputado, ni siquiera a sus herederos, sucesores o familiares. A diferencia de lo que sucede con las acciones que se ejercen en otra rama del derecho, como puede ser una causa por daños y perjuicios en el ámbito del derecho civil. En el derecho penal, la muerte del imputado extingue la acción penal y el Estado no va a poder perseguir penalmente a nadie más, salvo a quienes hayan participado en el delito, estén imputados como partícipes del delito y, por supuesto, podrán ser perseguidos penalmente. Pero cuando hay una persona imputada y esa persona fallece, la acción penal se extingue automáticamente. El segundo inciso, que tiene que ver con la amnistía, ustedes lo habrán visto en derecho constitucional, la facultad prevista en la Constitución de los perdones generales que se implementan a través del dictado de una amnistía. En ese sentido, el artículo 61 establece que la amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares. Es decir, que las indemnizaciones, que es una cuestión civil, por supuesto, no se extinguen ni siquiera con la amnistía, pero las acciones o las penas quedan extinguidas con el dictado de una amnistía. En tercer lugar, tal vez uno de los puntos más relevantes de esta problemática, tiene que ver con la extinción de la acción penal por prescripción, es decir, por el transcurso del tiempo. No podemos analizar las implicancias de esta causal de extinción de la acción penal si no las conectamos con el contenido del artículo 62, que establece lo siguiente: la acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación. Inciso primero. A los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuera de reclusión o prisión perpetua. Pausa. Cuando un delito tiene contemplada una pena privativa de libertad de carácter indivisible, es decir, perpetua, ya sea de reclusión o de prisión, se establece un plazo fijo determinado para que opere la extinción de la acción penal. Ese plazo está establecido en 15 años. De modo tal que a los 15 años se extingue la acción penal cuando el delito tiene pena prevista de reclusión o prisión perpetua. El inciso 2 establece: después de transcurridos el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso el término de la prescripción exceder de 12 ni bajar de 2 años. La clave para comprender este inciso es tener claro a qué clase de delitos se está refiriendo este inciso 2. Y se refiere a todos aquellos delitos que tienen prevista una pena privativa de libertad temporal, es decir, no perpetua, porque si no estaríamos en el inciso anterior. Todos los delitos que tienen una pena de prisión o reclusión
de un determinado tiempo de duración, su prescripción queda regulada por este inciso segundo. Según este inciso segundo, el plazo, es decir, el tiempo de prescripción, será aquel equivalente al máximo de la pena prevista para ese delito. Ejemplo, el delito de estafa, artículo 172 del Código Penal. Tiene establecida como pena máxima en expectativa una pena de prisión o reclusión de 6 años. De modo tal que la prescripción del delito de estafa opera a los 6 años. Sin embargo, este mismo inciso, al establecer esta regla, también impone límites mínimos y máximos. Si hay un delito que tiene pena privativa de libertad, como por ejemplo el homicidio, cuyo máximo es de 25 años, la prescripción no opera a los 25 años. En ese caso, la prescripción operará a los 12 años, porque el Código determina que como regla general nos vamos a guiar por la pena máxima prevista para el delito, siempre y cuando el máximo no exceda los 12 ni el mínimo de 2. Es decir, que esta regla general establece un límite mínimo y un límite máximo. Dicho en términos más simples, todos los delitos que tienen pena privativa de libertad, cuyo máximo se sitúe entre los 2 años y los 12 años, tendrá la prescripción establecida de acuerdo al máximo de pena prevista para ese delito, como el ejemplo que les di del delito de estafa. Todos los delitos que tengan una pena privativa de libertad superior a los 12 años tienen como límite de prescripción 12 años. Ya no nos vamos a guiar por el máximo de pena. El máximo está establecido en este inciso 2 del artículo 62. Y por último, todos aquellos delitos menos graves que tienen una pena privativa de libertad cuyo máximo sea menor de 2, la prescripción será como mínimo de 2 años. El inciso 3 establece que a los 5 años se prescribirá la acción cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua. El inciso 4, al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal. Y el inciso 5, a los 2 años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. Como primer punto, lo que vemos acá es que estos últimos 3 incisos, el 3, el 4 y el 5 de este artículo 62, ya se están refiriendo a otra clase de pena. No se refieren a penas privativas de libertad, sino a penas de inhabilitación o pena de multa. Cuando la pena de inhabilitación es perpetua, la prescripción opera a los 5 años. Cuando esa inhabilitación es temporal, la prescripción opera al año. Y cuando el delito tiene previsto pena de multa, la prescripción opera a los 2 años. Y aquí es necesario hacer una pausa, un paréntesis, para recordarles que en el artículo 5 del Código Penal tenemos establecidos las clases de pena previstas por el Código. Y ese artículo 5 dice: las penas previstas serán reclusión, prisión, multa e inhabilitación.
Estas son las denominadas penas principales. Las dos primeras, reclusión y prisión, son penas privativas de libertad. La pena de inhabilitación es una pena que priva del ejercicio de determinados derechos, y la pena de multa obviamente es una pena de neto contenido patrimonial. Lo cierto es que la gravedad de las penas establecidas en el artículo 5 viene dado por el orden de su enunciación. Así surge el artículo 57 del Código Penal. Repito, la gravedad de las penas está dada por el orden de enunciación establecido en el artículo 5, según surge de lo que establece el artículo 57 del Código Penal. Entonces, en un orden decreciente, las penas más graves son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Por eso también es que los plazos de prescripción varían de acuerdo a la naturaleza de la pena. Ahora bien, no podríamos terminar de interpretar correctamente la extinción de la acción penal por prescripción solamente conociendo los plazos que acabamos de enumerar si no tomamos en cuenta dos datos muy importantes. ¿Desde qué momento empieza a correr la prescripción? Y si existen, que las hay, causales que interrumpan ese plazo de prescripción. En cuanto al primer aspecto, es importante nuevamente recordar que estamos frente a una problemática prevista explícitamente en la ley positiva. El artículo 63 establece que la prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche en que se cometió el delito o, si este fuese un delito continuado, en que cesó de cometerse. Entonces, para comprender bien este plazo inicial a partir del cual comienza a computarse la prescripción, tenemos que distinguir dos tipos o clases de delito. Aquellos que son de consumación instantánea, como puede ser un homicidio, y aquellos que son de consumación continuada, como puede ser el secuestro de una persona. El primero, el delito instantáneo, la prescripción comienza a correr desde la medianoche del día en que se comete el hecho, es decir, desde la medianoche del día en que se comete el homicidio. En los segundos, como el estado delictivo permanece, es continuado, la prescripción recién empezará a correr cuando cese esa situación de ilicitud. Entonces, recién cuando esa persona secuestrada sea liberada, recién a partir de la medianoche del día en el que recuperó su libertad, que cesó ese secuestro, es que empezará a correr el plazo de la prescripción. Ese es un plazo en principio que transcurre de forma lineal, continuada. Pero como vamos a ver luego, el artículo 67 del Código Penal establece causales de suspensión y de interrupción de la acción penal y de la pena. En este sentido, antes de abocarnos al contenido del artículo 67, es conveniente hacer mención a la extinción de la acción penal. ¿Cuáles son los plazos de la extinción de la acción penal y cuál es el momento a partir del cual comienza a computarse ese plazo de
extinción de la acción penal. Respecto de la extinción de la pena. Respecto de la extinción de la acción penal ya lo vimos. Si es un delito instantáneo, desde la medianoche en la que el delito se comete. Si es un delito continuado, desde la medianoche en la que el delito cesa de cometerse. Pero la extinción de la pena, como vimos al inicio de la clase, tiene una naturaleza jurídica diversa, tiene plazos distintos y también un cómputo diferente porque el inicio de ese plazo es también distinto. El artículo... Bueno, me llega Tomás. A ver, léeme el artículo 71 del Código Penal. Estoy en la calle. No, está así el turno, la vuelvo a escuchar. Por la duda que me llamen. Ay, tiene una cosita azul. Un brillito. No. Gracias. Avísenle a las chicas que apaguen el ¿Cómo micrófono. se llama? ¿Está conectado? Chicas, apaguen el micrófono y sigan caminando por la calle tranquilas, pero apaguen el micrófono. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Continúo. Entonces, según el artículo 65, las penas se prescriben en los términos siguientes. La de reclusión perpetua a los 20 años, la de prisión perpetua a los 20 años, la de reclusión prisión o temporal en un tiempo igual al de la condena impuesta y la de multa a los 2 años. El artículo 66 nos indica la prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notifique al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena si ésta hubiese empezado a cumplirse. Entonces, como ustedes se darán cuenta, a los plazos de prescripción de la pena del artículo 65 se los tiene que interpretar en función del artículo 66. Esos plazos comienzan a correr desde la medianoche en la que se notifica al condenado la sentencia firme dictada en su contra, o si esa pena empezó a cumplirse y el condenado se fuga, recién desde la medianoche en la que quebranta la condena, comienza a correr la prescripción de la pena. El artículo 67 es muy largo, los invito a que lo lean por su cuenta para no desviarnos de lo central de ese artículo, que sí lo voy a leer, porque es una cuestión que históricamente siempre trajo problemas. Profesor, hasta que... ¿puedo hacer una, Sí, ¿puedo claro. hacer una consulta? Que es, Sí. creo que me quedó una duda que, bueno, del artículo 66, en el caso Sí. de que quebrante, ¿no?, la condena, como el caso que puso de que se fugue, en ese caso se va a ampliar, digamos, el plazo. No, lo que tenés que comprender es lo siguiente. No tenemos que confundir plazo de cumplimiento de pena con plazo de prescripción de pena. Una persona que fue condenada, por ejemplo, a 15 años de prisión y a los 10 años o a los 9 años se fuga, le quedaban 5 o 6 años para terminar de cumplir la pena. Pero al fugarse, deja de cumplir la pena. Entonces, ese tiempo que comienza a correr a partir del día en que se fuga no es un tiempo de cumplimiento de pena, porque la está quebrantando a partir de ese día. Comienza a contarse como tiempo de prescripción. Tienen que pasar 20 años desde ese día. Si transcurren 20 años y a la persona nunca la encuentran,
la pena se extinguirá y esos 5 o 6 años que le quedaban nunca los va a poder cumplir, nunca lo va a tener que cumplir. No sé si pude con eso aclarar tu duda. Sí, la única duda que me quedó en el ejemplo dijo 15, ¿no? Sí, sí. No entendí por qué después dijo 20. Se perdió la señal. 15, sí, decime. Claro, no, porque en el ejemplo había dicho que, por ejemplo, alguien tenía que No, cumplir... son 15. No, lo dije mal yo. Son Ah, 15, no, porque no. pero Ahora sí. lo que quise decir es, no tiene 5 o 6 años de prescripción. No, tiene 15 a partir del día en que se fugó. Sí, Eran ahora 20, quedó... hubiesen sido 20 de prescripción si hubiese estado cumpliendo una pena de prisión o reclusión perpetua. Bueno, gracias. No, por favor. Profe, perdón, antes Sí, que siga. sí. Estos casos van a darse generalmente con la fuga del reo, ¿o puede haber otra cosa, que haya una prescripción de la pena? No. Estos casos se dan con con el quebrantamiento de la condena. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? No, por el quebrantamiento de la condena. La única situación diversa es que se lo notifique de la condena firme y ese mismo día que se lo notifica, se fuga, cuando todavía no haya empezado a cumplir ni siquiera un día. ¿Correcto? Pero en definitiva, de las dos maneras se está quebrantando porque fue notificado. La única diferencia es que en este ejemplo que te estoy poniendo, ni siquiera empezó a cumplir un día de privación de libertad porque se fuga en el mismo momento de la notificación. Ponele, es un caso absolutamente de laboratorio, pero te lo comento como para que puedas comprender un ejemplo distinto. Entiendo. Pero en los dos casos, En los dos casos, que dijo, fue ejemplo recién de fuga. empieza, claro, lo que pasa es que empieza a correr a partir del día siguiente y el plazo de la prescripción de la pena va a depender de la condena que se le haya dictado. Si se le dictó una condena de prisión o reclusión perpetua, tendrán que pasar 20 años para que se prescriba la pena. Si se le dictó una pena temporal, tiene que transcurrir un plazo superior a esa pena impuesta para que se extinga la pena. Igual mi pregunta iba referida a si hay otro tipo de quebrantamiento de la ley que no sea la fuga. No, A eso me no, refería. no, porque la fuga no lo interprete solo como que alguien se escapa de un penal. La fuga también tiene que ver con que alguien no se aviene a cumplir la condena. Ejemplo, hay una persona que está en arresto domiciliario. Se la va a notificar de que quedó firme su condena y supuestamente se la va a detener para trasladarle a un penal. En ese momento se la notifica y por H o por B esa persona logra evadirse y se fuga. Los dos casos son casos de quebrantamiento de pena, porque estamos hablando de que hay una pena firme. Si no existiese pena firme, todavía estaríamos en un problema vinculado con la extinción de la acción. Perfecto. Recién Bien. empezamos a hablar de una cuestión vinculada a extinción de la pena cuando hay una sentencia firme, notificada. Bien. El de la acción penal es cuando todavía no hay ninguna sentencia firme. Exacto.
Exacto. Por eso vos seguramente habrás escuchado más de una vez que hay casos en los cuales, casos de la realidad me refiero, ¿no? Casos que aparecen en los medios, que por ahí la persona queda liberada porque se prescribió la acción penal. Y resultó ser que esa persona por ahí estaba condenada en primera o en segunda instancia, pero como no estaba firme porque había recursos ante la Corte que todavía no habían sido resueltos, en ese interín transcurrió el plazo de extinción de la acción penal y entonces quedó extinguida la acción penal antes de que quede firme la sentencia. Perfecto. Gracias. No, de nada. Les decía que el artículo 67 es extenso y para que resulte más comprensible, preferiría que ustedes después lo lean detenidamente, pero sí me importa que nos enfoquemos en una parte de ese artículo 67 porque nos va a terminar de permitir comprender cómo es esta temática de la prescripción. Para hacer una breve síntesis. Acá una compañera me pregunta en qué unidad estamos. En la unidad 16. 16. Para hacer una breve síntesis. Por un lado tenemos la extinción de la acción, por otro lado tenemos la extinción de la pena. En cuanto a la extinción de la acción, las causales son las que están enumeradas en el artículo 59, que ya lo vimos. En cuanto a la extinción de la acción, entre esas causales, además de la muerte y de la amnistía, tenemos la prescripción, que es el transcurso del tiempo. La extinción de la acción penal tiene plazos establecidos y un momento a partir del cual comienza a correr. Comienza a correr a partir de la medianoche del día en que se comete un delito de consumación instantánea, comienza a correr de la medianoche en que deja de cometerse un delito continuado. Los plazos de prescripción están en el artículo 62, ya los hemos visto. En el caso de la pena, la extinción de la pena comienza a correr a partir de la medianoche en la que se notifica la sentencia firme al reo o desde la medianoche en la que el reo quebranta una pena que había comenzado a cumplir. Los plazos están establecidos en el artículo 65, ya los hemos leído, y ahora lo que vamos a hacer con la lectura del artículo 67 es referirnos a las causales de interrupción de la prescripción. En este sentido, el artículo 67, en el último párrafo, dice: la prescripción se interrumpe solamente por A, la comisión de otro delito, B, el primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado, C, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente, D, el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, y E, el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de los partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo. Entonces, lo que tenemos acá es taxativamente establecido por la ley penal argentina cuáles son las causales de interrupción de la prescripción. Primer punto. Interrupción significa que el transcurso del tiempo corrido hasta ese momento no se cuenta. Y a partir de esta causal, el plazo comienza nuevamente de cero a computarse. Eso es la interrupción.
Lo anterior no cuenta y comienza de cero nuevamente a computarse el transcurso del tiempo. Las causales son las siguientes. La comisión de otro delito, lo cual merece una siguiente explicación. El imputado tiene que haber sido condenado a través de una sentencia por la comisión de otro delito. No es que el estar acusado de otro delito automáticamente implica que se interrumpa la prescripción de la acción del delito anterior. Porque mientras no existe una sentencia condenatoria, sigue gozando del principio de inocencia y por lo tanto no se puede afirmar que haya cometido otro delito. Esa afirmación de que cometió otro delito recién se puede hacer con el dictado de una sentencia condenatoria firme. Más allá de este primer caso, todos los que siguen a continuación son, para que ustedes los entiendan y los conceptualicen mejor, son actos procesales durante el transcurso de un proceso penal. Y están enumerados en el orden en el que naturalmente se pueden ir celebrando esos actos procesales en el proceso penal. El primer acto que interrumpe la prescripción, el primer acto procesal, es el primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso penal con el objeto de recibirle declaración indagatoria, lo que vulgarmente se denomina llamada indagatoria. Entonces, para ir comprendiendo integralmente el tema, si una persona mata a otra, la prescripción comienza a correr desde la medianoche del día en que cometió ese homicidio. ¿Correcto? Esto fue lo que vimos anteriormente. Sin embargo, si se inicia una causa penal, se genera un estado de sospecha respecto de ese posible autor y se lo llama a indagatoria, ese acto procesal de imputarlo y de convocarlo a indagatoria tiene el efecto de interrumpir la prescripción. Entonces, si A mató a B el 1 de febrero y recién después de una investigación se pudo determinar que A es el sospechoso y se lo llama a indagatoria el 1 de octubre del 2022, todo ese tiempo que transcurrió entre el hecho y el llamado a indagatoria no cuenta a los efectos de la prescripción. Comienza nuevamente de cero a computarse el plazo. Desde el llamado de indagatoria. La prescripción, perdón, la prescripción de la acción. Ah, bien. Claro, porque no olviden lo siguiente. Siempre vamos a estar hablando de extinción de la acción hasta tanto no exista una sentencia condenatoria firme. Entonces, todos estos actos procesales interrumpen la prescripción de la acción penal del delito que se le está imputando. En el ejemplo que les vengo planteando. A mata a B el 1 de febrero del 2020 y recién es llamado a indagatoria el 1 de febrero del 2023. Pasaron 3 años. Habíamos visto que en el caso del homicidio, la acción penal prescribe a los 12 años, porque es el máximo previsto por el artículo 62, inciso 2. Le faltaban 9 años para que se prescriba la acción. Pero al ser llamado a indagatoria, se interrumpe la prescripción y comienza de cero. Quiere decir que
a partir del 1 de febrero de 2023, van a faltar 12 años para que eventualmente se extinga la acción penal por prescripción. Pero este no es el único acto procesal con la capacidad de interrumpir la prescripción. El siguiente inciso habla de el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio. ¿Esto qué significa? Que después de haber sido indagado y que la persona declara, la investigación continúa y en determinado momento el fiscal a cargo de la investigación tiene que tomar la decisión de si tiene un caso para llevar a juicio o si con los elementos de prueba que tiene no le alcanza para ir a juicio. Si elige la primera alternativa, realiza el acto procesal que se llama requisitoria de elevación a juicio. Esta requisitoria tiene el mismo efecto que el llamado indagatoria, interrumpe la prescripción. Quiere decir que a partir de ese momento se borra el plazo de prescripción que se pudo haber ido acumulando a lo largo del tiempo y comienza a contarse nuevamente de cero. El siguiente acto procesal que marca el artículo es el auto de citación a juicio, es decir, cuando ya la causa está en la etapa de debate o juicio oral y las partes son convocadas para que ofrezcan prueba y para que a determinada fecha se celebre el juicio. Ese es otro acto que interrumpe la prescripción. Y finalmente, el dictado de la sentencia, aunque no esté firme, también tiene el efecto de interrumpir la prescripción de la acción. Porque como la sentencia aún no está firme, estamos en el ámbito de la extinción de la acción penal. Acá una compañera me hacía una pregunta que no alcancé a leer, ahora la voy a tratar de ver. ¿Lo pueden llamar indagatoria y no imputar? No. El llamado a indagatoria es una imputación per se. Es decir, el llamado a indagatoria significa que existe un estado de sospecha respecto de alguien concreto por la comisión de un hecho delictivo específico. Y por ese motivo se lo convoca a que preste declaración indagatoria y se defienda. Pero el contenido inherente a la citación es un acto de imputación. Porque el llamado a indagatoria lo que está haciendo es consolidando un estado de sospecha contra una persona por la comisión de un hecho delictivo. Entonces, el llamado a indagatoria contiene como inherente la imputación contra el imputado. Justamente, como es una manifestación de la pretensión estatal de perseguir, es que se le reconoce este efecto de interrumpir la prescripción. No sé si pudiste con esto comprender la consulta que me hacías. Sí, sí, perfecto, profesor. ¿Es el artículo 308 o no necesariamente? Sí, lo que vos me estás, ¿cómo es tu nombre? Josefina. Josefina, lo que vos me estás ejemplificando es uno de los dos ordenamientos procesales con los que nos manejamos. Vos tenés la superposición de dos códigos, el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires en nuestro caso. Son dos artículos distintos. En uno es el 308, en el otro es el 294. El 308 es en el Código de Provincia, el 294 es en el Código de Nación. Bien, entonces, continuaba. Los actos procesales que para nuestro legislador, tienen la virtualidad de interrumpir la prescripción, entonces son
el primer llamado a indagatoria, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, la citación a juicio y luego el dictado de una sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. Es muy importante la aclaración final de ese artículo, porque adopta lo que antes de que esté positivizado en la última reforma del Código, era una discusión doctrinaria y el legislador termina optando por lo que se denomina la teoría del paralelismo. ¿Qué quiere decir? Que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes. ¿Esto a qué está referido? A aquellos casos en donde en un mismo proceso penal a una misma persona se le pueden imputar varios delitos. Entonces, lo que nos está diciendo allí el artículo es: la prescripción corre en forma paralela y separada respecto de cada delito. Un ejemplo bien básico. A una persona se la va a juzgar por dos delitos, el delito de homicidio y el delito de estafa. Cada uno de ellos tiene su propio plazo de prescripción que corre en forma paralela al otro. En el caso de la estafa son 6 años, en el caso de del homicidio doloso simple son 12 años. Cada una de estas lapsos de prescripción van a comenzar a correr desde la medianoche del día en que se cometió cada uno de esos respectivos hechos delictivos. O sea que si pasan más de 6 años, y si pasan más de 6 años, la de estafa ya está prescripta y la del homicidio no. Exacto. Y se lo puede condenar por el homicidio y no por la estafa. Exacto. Exacto. Lo que me importa que comprendan es lo siguiente. Puede suceder que se lo llame a prestar declaración indagatoria por un delito y después por el otro. Entonces ahí vamos a tener un problema adicional, y es que las causales de interrupción van a jugar de manera distinta en un caso u otro. Si yo llamo a prestar declaración indagatoria a los 4 años por el delito de homicidio y después lo quiero llamar a los 7 años por el delito de estafa, va a haber operado la prescripción de ese delito de estafa porque entre el hecho y el llamado a indagatoria pasaron más de 6 años. También te puede pasar lo siguiente, que entre el llamado a indagatoria que se haga y el siguiente acto que interrumpe la prescripción, como puede ser la requisitoria de elevación a juicio, transcurran 7 años. Si esto sucede, lo que va a pasar es que se va a extinguir la acción penal de la estafa y va a poder continuar el proceso penal por el delito de homicidio. ¿Lo comprenden? Sí. Es decir, mi consejo en este aspecto, y con las limitaciones que nos impone la virtualidad, porque teniendo la presencialidad podría uno ser más didáctico, mi consejo es que ustedes traten de imaginarse la prescripción como una línea continua en el tiempo. Desde la fecha de comisión del hecho o desde la fecha en la que cesa de cometerse el hecho cuando es continuado, ¿no es cierto? Comienza esa línea continua del tiempo. Cada vez que se celebre un acto procesal de los contemplados en el artículo 67 que acabamos de leer, ese plazo, esa línea se borra y comienza de cero. El problema es que si entre un acto y otro
transcurre un plazo superior al de la prescripción del delito en cuestión, la acción se va a prescribir. Como el ejemplo que le di recién con la estafa. Si entre el llamado indagatorio y la requisitoria de elevación a juicio pasan más de 6 años, la acción penal va a quedar extinguida por prescripción. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de esto? Para no cerrar con dudas, digo. Solo algo, pero de hace un ratito, en la parte A donde dice la comisión de otro delito, ¿la condena tiene que ser firme? Sí. Porque usted dijo que... Ah, gracias. Sí. Sí. La condena tiene que ser firme. Si no está firme, vas a estar en el último inciso, el que te dice el dictado de una sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Claro, está contemplado en el E. Muchas gracias. Una No, pregunta. Y si fue en flagrancia el delito, ahí en ese caso igual hay que esperar la condena, que esté firme, o sea, que haya sentencia. sí, porque la flagrancia es la comisión de un delito que se descubre durante su ejecución. Eso puede dar lugar, en algunos casos, al proceso penal de flagrancia, que tiene plazos procesales más dinámicos, más cortos, pero la legislación de fondo en cuanto a la prescripción es exactamente la misma. No tiene que transcurrir un plazo superior al del máximo de pena prevista para ese delito para que no se te extinga la acción penal. En el caso de los delitos que tengan pena divisible. Obviamente me estoy refiriendo a eso, ¿no? Pero sí, a la consulta tuya puntualmente sí. La respuesta es sí. O sea, doctor, que todo lo que transcribe es lo que es estafa. Si es homicidio, si es asesinato, no, eso sigue. Bueno, depende cuánto tiempo transcurra. Si el proceso penal se dilata de manera irrazonable y entre un acto procesal y el siguiente acto procesal con virtualidad interruptiva transcurren más de 12 años, se te va a prescribir también. Ah, también prescribe, no, preguntaba porque me había quedado ahí las dudas, por eso, pasando X cantidad de tiempo, sí o sí prescribe o... Por supuesto, o eso los sigue. únicos delitos imprescriptibles, según los tratados de derechos internacionales y la jurisprudencia de nuestra Corte, son los delitos de lesa humanidad. Después, el delito de homicidio simple tiene una pena de 25 años como máximo. Como hemos visto anteriormente, no hay que esperar 25 años. El techo, el límite que fija el código son 12 años. Ese tipo de delito de homicidio simple tiene un plazo de prescripción de 12 años. Ajá. Sí o sí, en esos 12 años tenés que condenarlo o no, o lo que fuese. En ese tiempo, en ese periodo de 12 años. No. Ya pasando esos 12 años ya está. No, porque tenés que tener en cuenta las causales de interrupción. Entre la fecha del hecho y que vos lo condenás, por ahí te pasan 25 años y la acción no se te prescribe porque en el interín se fueron dictando los actos procesales que están en el artículo 67 y que van interrumpiendo. Por ejemplo, a los 8 años lo llamas indagatoria. ¿Sí? A los 16 años lo elevan a juicio. A los 20 años lo citan a juicio. Te estoy poniendo un ejemplo absurdo porque es irrazonable que un proceso dure eso. Pero hecha esa salvedad, desde el punto de vista de la operatividad de la norma de fondo que estamos viendo ahora en cuanto a la prescripción, puede pasar que transcurran 20 años y la acción penal no esté prescripta. ¿Pero por qué? Porque en el medio se dictaron actos que interrumpieron. Ah, vale. Pues muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bien, mi sugerencia en la temática que hemos visto en el día de hoy es que ustedes le peguen una lectura
consciente al código en este capítulo y todas las dudas que les surjan luego de esa lectura me la planteen en la clase siguiente, porque esto que hemos visto, tal vez cuando se escucha, mayormente se logra comprender, pero después, cuando uno tiene que razonarlo en soledad, es natural que surjan un montón de dudas que uno creyó que no existían. Entonces, mi sugerencia es que hagan una lectura consciente del artículo 59 al 70 del Código Penal, y todas las dudas que les puedan surgir luego de esa lectura me las pueden plantear al inicio de la clase que viene sin ningún problema. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna inquietud más? Bueno, entonces nos vemos la clase próxima. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.